Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos estarán mirando? Sermón del Monte, vamos a la parte 9 y el título está tomado de la porción que vamos a considerar. ¿Qué hacéis de más? Son palabras de Jesús y este es el texto. Jesús hablando con sus discípulos en aquel sermón del monte, ellos atentos a lo que está diciendo, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, haciendo referencia a la ley de Moisés. Pero yo os digo, nuevamente seguimos con esta sección del monte en la cual Jesús, con su autoridad, porque es hijo de Dios, puede plantear cómo él va a ir más allá inclusive de la ley. Y dice, fíjense aquí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él, Dios, hace que su sol salga sobre malos y buenos, envía lluvia sobre justos e injustos. Dios no hace distinción con respecto a esto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos, aquellas personas que cobraban los impuestos en el Imperio Romano y eran muy poco queridos por el pueblo de Israel? Pero así también ellos tenían sus actitudes políticamente correctas, pero que bueno, era con los que ellos querían. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Y entonces aquí remata este pequeño, esta pequeña parte diciendo una cosa muy contundente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Vamos a ver cómo esto en realidad es un eco de una porción que viene del Antiguo Testamento. Así que Jesús comienza con el Antiguo Testamento, con la ley, y remata también con este concepto extraído justamente de esas páginas. Vamos a hacer una comparación porque aquí lo que Jesús está diciendo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y lo curioso es que cuando vamos al origen, el texto original dado por Moisés dice, amarás a tu prójimo, hasta ahí vamos bien, pero dice, como a ti mismo. No dice nada de los enemigos. Esta expresión que aquí claramente Jesús está diciendo que esto fue agregado por aquellos religiosos de la época, los cuales tenemos ilustrados aquí. Aborrecerás a tu enemigo. Eso no está en la ley, eso fue agregado. ¿Cuántas cosas tremendas Jesús tuvo que soportar en ese sentido, sabiendo que la idea original, cuál es la de amar al prójimo, y ellos han agregado, aborrecerás a tu enemigo. Con respecto a la palabra prójimo, ¿se acuerdan aquel que descendía a Jerusalén y fue atacado por ladrones? Y entonces al final es un samaritano que lo ayuda, un extranjero. Entonces dice, ¿quién hizo? Porque la pregunta viene, por supuesto, a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Justamente tratando de desenredar toda esta cuestión que se había armado. Para Jesús el prójimo es todo el mundo. Y eso acá lo aclara, inclusive no hacía falta aclaraciones de Jesús si hubieran ido a las palabras originales. Tenés, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor que uno expresa hacia otra persona porque también uno se respeta, por lo menos a uno mismo. Pero vamos a avanzar. Así que aquí se agregó lo que no está en la ley, como dijimos recién, es odiar al enemigo. Jesús aquí da vuelta a todo al establecer que hay que amar al enemigo, pero sin atenuantes. Y, por ejemplo, una persona muy estudiosa de la Biblia, Alfred Plummer, lo pone así: devolver mal por bien es satánico. Está bien, ¿no es cierto? Devolver bien por bien es una actitud humana, pero devolver bien por mal es divino, y ahí está la diferencia. Y en qué, como dijo Jesús al principio, ¿qué hacéis de más? Realmente
esto está resumido muy bien por las expresiones de este teólogo. Hay un gráfico aquí para ilustrar un poco esto. Acá tenemos el amigo, que bueno, siempre lo vamos a amar a los amigos y tenemos que bendecirlos también, por supuesto, hacer el bien. Uno trata de hacer el bien con el amigo y orar también por el amigo. Pero vamos al enemigo. Y este carácter sí ya es más difícil, pero tenemos que amarlo, dice la palabra de Dios. Aquí es lo que Jesús dice. Y tenemos que bendecir a los que os maldicen, ¿sí? O los que nos insultan. El bien a los que te aborrece. Esto realmente es difícil. Y no escapa de cualquiera entender que esto, si no tuviéramos realmente la gestión de Dios en nuestro corazón, sería muy difícil. Y mucho menos orar por los que ultrajan y persiguen. Jesús mismo fue ejemplo total y perfecto de esto. Simplemente al recordar sus momentos al serle puestos los clavos en la cruz, él ora justamente por aquellos que lo están matando prácticamente, y esa actitud entonces es un ejemplo que Jesús nos ha dado. Pero Jesús aquí también dice otra cosa: porque vuestro Padre Dios que está en los cielos manda su sol sobre malos y buenos, sobre los dos. Este grafiquito me encantó porque creo que nos mete en la cabeza, en la visual, cuál tiene que ser realmente nuestra actitud ecuánime, ¿sí?, en cuanto a las personas que nos rodean, sean amigos o sean enemigos o sean inclusive indiferentes. Pero también dice que manda su lluvia también sobre buenos y malos. Es una actitud del amor de Dios. Realmente el ejemplo que Jesús está poniendo es de su Padre celestial, pero nosotros ahora también tenemos el ejemplo de Jesús, que dio su vida hasta la última gota. Entonces, como síntesis prácticamente final de este muy breve mensaje, entonces tenemos esta expresión que dice Mateo, que con la cual él remata Jesús esta parte del Sermón del Monte. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La perfección realmente es asombroso. Pero curiosamente Lucas, que también escribe esta parte del sermón, dice: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Me llamó la atención porque son dos palabras distintas, no quieren decir lo mismo en sus originales, y quedé pensando por qué razón Lucas usa misericordioso y Mateo usa perfecto. La única razón que se me ocurre puede ser es que Mateo obviamente está hablando a judíos, su carta, digamos, su evangelio, es a personas que conocen profundamente todo el pensamiento judío, con desviaciones y no, pero digamos, están en ese marco. Así que la perfección era parte de lo que ellos aspiraban, por supuesto. Pero cuando Lucas está hablando a su amigo, que es un gentil y en general va dirigido a un mundo gentil, que tiene otro concepto, la perfección era otra cosa. En cambio, él incorpora una palabra que para ellos era prácticamente inexistente, o no existía la misericordia en el Imperio Romano. Entonces, incorpora esta palabra. ¿Por qué no incorpora? ¿Por qué incorpora misericordia? Una cosa inexistente en el Imperio Romano, porque no tenían misericordia de nadie, ni de sus propios personajes, ni sus propios ciudadanos. Eran inmisericordiosos. Entonces, esto realmente era un nivel muy alto. Tal vez la perfección podría interpretarlo como una cuestión media de la religión pagana o cosas por el estilo, pero misericordia es un atributo del ser humano, y entonces aquí Lucas tal vez está enfocando eso. En síntesis, en definitiva, lo que tenemos que remontarnos al origen entonces de esta sed perfectos, porque hay una frase sumamente similar y creo que está tomada de aquí, en Levítico: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y eso es una expresión muy linda que está en el Antiguo Testamento, es parte integral del pueblo de Israel. Y cuando Dios les está hablando, cuando hacen el tabernáculo y en sus primeros años, digamos así, de constitución como nación, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Sabemos en definitiva que ser santos justamente es ser separados entonces del mundo, porque somos posesión de Dios. Israel era posesión de Dios. Y entonces la santidad se esparcía, podríamos decir, por todo el campamento, que era muy grande, son 20 kilómetros de diámetro según Josefo. Y la santidad no era solo en el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, sino que estaba todo el campamento. Pero, ¿cómo se mantenía o qué grados de santidad había? Eran todos santos. No eran santos no porque eran buenos, sino porque Dios era santo. Esta es la frase justamente que usa Dios a través de Moisés. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo. Estamos en una posición de santidad. Claro, para mantener esa santidad, porque la gente quebraba sistemáticamente las disposiciones de Dios, las ordenanzas, las leyes, entonces sí se caía en lo que se llamaba pecado, es lo que se llama pecado. ¿Y de qué manera se sustituye eso? Bueno, con el sacrificio que tenían que hacer de un animal santo, inocente y de 1 año de edad, sin inmácula ese animal tenía que ser, y se derramaba esa sangre, el sacrificio se hacía justamente para mantener esa santidad. Habíamos visto el código de Hammurabi, cómo había condenas para todo el mundo, pero no había ninguna manera de salvarse de esas condenas. En cambio, la ley de Moisés establece, la ley de Dios dada por Moisés, establece claramente métodos por los cuales la persona puede pagar ese pecado, concepto que nos ha llegado por supuesto a nosotros a través del Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso entonces esta frase es válida no solo para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo. Y aquí es cuando Pedro nos dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, ahí está la palabra otra vez, así también vosotros sed santos en vuestra manera de vivir. Y aquí está el calco de la frase que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Esto Pedro le está diciendo ¿a quién? A la iglesia, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ahí está la síntesis de todo. Qué increíble, a mí me encanta cuando veo estas cosas invariantes de Dios, cosas que no cambian. Dios no cambia. Ha abierto la posibilidad de acceder a Él a través de la iglesia, y no circunscrita solo al pueblo de Israel, sino abiertos a todo el mundo, y se abrió todo eso. Pero esas cosas no se alteran. Sed santos porque yo soy santo, con todas las características que Jesús acaba de enunciar. Y concluimos con esta frase con la cual empezamos. Jesús nos dice hoy, ¿qué hacéis de más si simplemente siguen las normas de este mundo? Mis queridos, quebremos esta inoperancia que muchas veces tenemos y sepamos mostrar esta revolución del amor de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que cambia vidas, esto es lo que transforma personas, esto es lo que ha sido desde el principio. Y qué hermoso que Jesús tuvo aquella oportunidad de decirle en aquel monte a esos discípulos, y hoy también nos dice, ¿qué hacéis de más? Que Dios nos permita hacer ese poco más que cambia realmente todas las circunstancias. Muchas gracias.